Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana, en la cual se encuentra en Génesis 18 del 1 al 22. Súper interesante. Vayera es el título de esta parashá en hebreo y significa Él apareció. Y Él apareció. ¿Quién es quien apareció? Eso es lo que vamos a ver en esta parashá y muchas cosas otras más, en la cual nos está hablando acerca de nuestro Señor. La parashá empieza así de esta manera. El Señor apareció, Vayera, a Abraham, cerca de los grandes árboles de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día. Una cosa curiosa que estaba haciendo Abraham sentado en la tienda en el calor. Podía estar haciendo en otra cosa. No, esta era una costumbre de Abraham, todo el tiempo lo hacía, siempre miraba a viajeros que necesitarían ayuda, siempre era hospitalario para traerlos a la tienda, darles de beber, ayudarles de comer, que descansaran un poco del calor del desierto. Una práctica muy buena que nos enseña acerca del carácter de Abraham. Muy bien. Y cuando estaba ahí, dice en el versículo 12, alzó sus ojos y miró, y aquí que 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor. Ahí cuando le dice Señor, le dice Adonai. Dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Toma también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Interesante que Abraham le rogó a Adonai, al Señor. Lo que podemos ver aquí también en Génesis 18:1, al empezar al comienzo, nuestras Biblias, Reinas Valeras o nuestra Biblia en español, cualquier Biblia o en inglés inclusive, bueno, en español diría, y apareció Dios, o diría, apareció Jehová a Abraham, o apareció el Señor, o apareció the Lord en inglés, o Curios en el griego. Pero en español, en inglés, está bien lo que están traduciendo, pero en realidad si vamos al hebreo original, cuando usted vamos a ver este texto, esto me gusta recalcarlo porque a veces cuando tú vas a hablar a alguien que Yeshua es Dios, tienes que enseñar el texto. Si vas con un judío principalmente, tienes que enseñarle que en la Torah, que en Génesis 18 dice quién apareció a Abraham, pero con quién apareció, y dice el texto, lo que diga el texto, no lo que la tradición dice, porque muchas veces la tradición dice una cosa, pero el texto dice otra cosa. Entonces, el texto, ¿qué dice? ¿Quién se apareció? Muy bien, si usted va al hebreo, usted va a ver la palabra Vaira, apareció, Elif, Yu, Hei, Ba, Hei, y apareció, como algunos le dicen Yahweh, otros le dicen Jehová, en hebreo, ¿verdad? Pero las iniciales de cada letra del tetragramotón, de las 4 letras de Dios, es la Yod, para decir la Y, la Hei, para decir la H, la Vav, para decir la B chica o la W, a veces la ponen así también, y la Hei otra vez más para decir la H, donde están las 4 letras, de ahí sacan el nombre Jehová. Entonces, pero cada vez que aparece esta palabra en hebreo, con estas iniciales, con estas palabras escritas en hebreo, no está hablando de otra persona más que el mismo Dios poderoso, todo eterno, apareciendo.
el mismo Dios apareciendo a Abraham. Yud-He-Vah-He, Dios Jehová de los ejércitos aparece. ¿Cómo es que aparece el Dios eterno de toda la gloria que no lo podemos ver? ¿Cómo es que se aparece? Muy bien. Pues empieza así. Se le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Eso es lo que dice el texto, que Dios se le apareció. Además, dice que Abraham lava los pies a Dios, en el mismo texto, al Señor, a Adonai. Vemos que también comen, ¿verdad? Queso y leche y cabrito, del mejor. Fue lo que mandó a preparar, porque una de las costumbres judías es no mezclar la leche con la carne. Y aquí vimos que Dios visita a Abraham y Abraham le da de comer leche con queso, leche con carne, con cabrito, queso, leche y cabrito. O sea que come de lo mejor de lo que tenía Abraham y puede mezclar el cabrito, que es carne, con la leche. No hay ningún problema para Dios. ¿Esto de dónde salió entonces? Esto sale de un mandamiento donde no mezclarás la leche de la madre con la cría para matarla. O sea, no, era un mandamiento en Deuteronomio donde se dice que no mezclarás la leche, no la calentarás y no calentarás ahí el bebé para que se esté amamantando y esté muriendo mientras está calentando el agua. Y el bebé piensa que es la leche de su mamá y por eso se queda ahí, pero está viva y está siendo cocinada. Y lo cual eso es una crueldad. Entonces, a partir de eso, Dios lo que puso ese mandamiento era para que no y fueran crueles con los animales. Pero en la tradición judía, en sus escritos, han decidido mejor no mezclar carne con queso. De ahí sale la tradición de ese mandamiento. Pero Dios estaba hablando acerca que no fueran crueles con los animales, que los hicieran pensar que estaban con la leche de su mamá amantados, cuando en realidad la estaban cocinando lista para comerse en la leche de su madre. Esto es una abominación para Dios. No el comer leche no comer la leche con el cabrito, no es eso. Lo que Dios estaba queriendo, que no fueran crueles con los animales. Y pues vemos un ejemplo aquí, Dios comiendo leche con carne, con cabrito. ¿Ok? Entonces la tradición dice una cosa, pero el texto dice, y Dios nos enseña que Él no puso esa regla de esa manera. Ahora, si quieres seguir la tradición, es cada persona. Pero no hay ningún problema en comer cabrito con leche, leche con carne. Bueno, ahora, vamos a ver. ¿Qué más sigue diciendo el texto? En Génesis 18:9 le dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después he envejecido, ¿tendré el deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es decir, que esta persona estaba sentada comiendo y Sara estaba detrás en la tienda a espaldas por allá escuchando lo que estaba diciendo la persona, y él conoció el pensamiento de Sara sin verla, porque no la veía, estaba detrás de él. Es decir, ¿quién es el único que conoce los pensamientos de todas las personas? Solamente puede ser Dios. Entonces esta persona actuaba como Dios, hablaba como Dios y se presentó que aparecía como si fuera Dios. Yud-He-Vah-He. Interesante. ¿Por qué? Porque
Si le rogó a Abraham, en la Biblia está prohibido adorar ángeles, solo a Dios adorarás, como lo dice en Éxodo 20. Y también le dijo a Adonai, también Abraham le dijo al Señor, le dijo Señor. Luego Abraham le lava los pies y comen, por lo cual sabemos que no es un espíritu ni ningún ángel, pues no dice el texto que eran 3 ángeles, sino que dicen que eran 3 hombres de carne y hueso, y hombre de ellos que apareció a Abraham, dice la Biblia que es Jehová, Yud-He-Va-He, Dios. Si vemos entonces, era en Dios en persona, pues lo reconoció Abraham desde el momento que le habló y le dijo Adonai, porque él conocía la voz de Dios. En los capítulos anteriores, las parashas anteriores, oímos que Dios hablaba con Abraham y se le aparecía, pero esta vez se le apareció en carne y hueso, en su forma humana, y habló con Abraham, y Abraham reconoció la voz, se arrodilló y le dijo a Adonai, si quieres, pasa conmigo para que comas. Y así fue, le lavó los pies, le hizo todo, por lo cual vemos que no es un espíritu, sino era una persona de carne y hueso, un ser humano. Dios en ser humano. Eso es interesante. Dios se puede hacer humano. Dios, el grandioso Dios, el Ruach, el Espíritu Santo, el Dios que no se ve, se puede hacer en carne y hueso. Pues de acuerdo a este texto en Génesis 18, lo que estamos viendo, sin duda era Dios en forma humana. Y cuando venimos a ver el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, Pablo nos está enseñando en Colosenses 1:15, lo mismo que nos enseña el Tanakh, el Antiguo Testamento, nos lo enseña el Brit Hadashah. No hay controversia, los dos están de acuerdo, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento están en la misma sintonía. Y este versículo nos dice, Él, Yeshua, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, que Yeshua, ¿qué es? La imagen del Dios invisible. O sea que el Dios que no se ve, Yeshua es el Dios que se ve. 2 siendo uno. ¿Por qué? Uno es de carne, el otro es de espíritu grande, maravilloso. Pero cuando venimos a ver el texto en Génesis 18, cuando se identifica como Yud-He-Va-He, Jehová, Dios. Se identifica como el mismo Dios invisible, siendo visible a Abraham en esta parashá, compartiendo con Abraham, comiendo con Abraham, le lavó los pies, por lo cual podemos ver que el primogénito de toda la creación visitó al patriarca Abraham. Yeshua lo visitó antes, eso en el Génesis, en la Torá, en el principio. No solo eso, en la parashá anterior vimos cómo se le presentó un ángel de Adonai a Agar, y que este ángel también hablaba como Dios, y este ángel, la palabra ángel malak, también es para decir un enviado. El enviado también se presentó como Dios porque le profetizó que daría de ella una multitud de generaciones, que su hijo iba a ser rey, que 12 reyes iban a salir de él, y lo cual la consoló de su vergüenza que había tenido con que el Sara la trataba mal y ella estaba huyendo. Vemos que el Dios no es ángel, porque también el mismo Colosenses nos dice, Él no es un ángel, exactamente, pero Él es Dios quien puede tener apariencia de un hombre o hacerse hombre. O pregunta, ¿no en los evangelios aparece como paloma? ¿No venía a descender el espíritu del Ruach HaKodesh como paloma? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Dios no se pueda transformar en hombre? Si Dios no se puede hacer hombre, no sería omnipotente. Esa es la diferencia entre otros dioses. Otros dioses no se pueden hacer hombres. Nuestro Dios puede hacerse un hombre, una paloma, lo puede transformar, puede hacer todo, lo puede. No hay nada que no pueda. Nuestro Dios es omnipotente,
Pregunte de otros dioses, no tienen esa opción, o son así que intocables, pero nuestro Dios se puede hacer hombre y venir a la tierra y compartir el pan con nosotros. Importante esto. Así que Yeshua, en su forma, no se había revelado en aquel tiempo como Yeshua se presentó ante Abraham como Yuhebahé, el Dios. Entonces, eso es lo que se escribió desde tiempos remotos. Muy bien, todos tenían un entendimiento de que Dios había aparecido a Abraham y había compartido el pan con él. Ahora, en Génesis 18:16, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Suplicando por el pueblo de Sodoma y Gomorra, Abraham, cuyo nombre significa padre de una multitud de naciones, hace honor a su nombre al actuar como un padre que interactúa por sus hijos. Le pregunta a Dios si su juicio se mantendría, si encontraría allí a 50 hombres justos. Y si no encuentra a los 50, le vuelve a suplicar por el bien de 40. Y si no hay 40 justos, que hubiera 30. Y si no hay 30, que haya 20. Y si finalmente le dice, pues aunque sea si hay 10 justos allá en Sodoma y Gomorra, no la vas a destruir. Y dijo Dios, promete, por el bien de los 10 sadik, de los 10 justos, no destruiré las ciudades. ¿Qué pasó? Pues bueno, 10 es un número muy importante que corresponde a la 10ª letra de la letra hebrea Yod, que originalmente se pronunciaba Yad, que significa brazo y mano. Por lo tanto, podemos entender que en hebreo el número 10 es una referencia de la mano de Dios o el brazo del Señor que representa la salvación. En el Salmo 65 y Isaías 53, la autoridad. Y en Isaías 40:40, el poder y la fuerza. Isaías 28:2, el juicio. En Éxodos 15:11 al 12, la misericordia. Y el Salmos 17:7, también cuando sacó al pueblo de Egipto, lo hizo, dice, con brazo extendido. Ciertamente el brazo del Señor no es demasiado corto para salvar, para Yeshua, ni su oído se ha grabado para oír, Shema, escuchar. Isaías 59:1. Muy bien. 10 son los reconocidos en el judaísmo, 10 hombres judíos se llaman minyan. Esta reunión de 10 hombres judíos, minyan es la palabra hebrea para decir números. Y estos 10 hombres, si hay en una sinagoga, debe de haber 10 hombres en la sinagoga para poder empezar un Shabbat, un servicio congregacional de congregación. 10 ya es la congregación, la kal, como se llama en hebreo. Pero Yeshua nos dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua. Ahí estoy yo en medio de ellos, en Mateo 18:20. Por lo cual, nuestro Adón Yeshua, nos dice que donde 2 o 3 podemos ahí tener nuestra kal, nuestra congregación, 2 o 3. ¿Por qué? Por las necesidades que hay. La tradición sigue buscando 10 varones judíos que estén en la congregación, se respeta, pero si usted no tiene 10, tiene 3, adelante, empiecen la congregación, empiecen a buscar a Dios, porque dice que está en medio de ellos, de nosotros. Muy bien. Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengas a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Otra misma actitud como la que tenía Abraham, de hospedar personas que estaban en la calle, que el hospedaje es bien importante en el judaísmo, es muy importante ser hospitalarios, visitar a los enfermos, es parte de la sedaká, de la justicia, de ser un justo. Y esto lo hemos practicado por Abraham, por Lot y por muchos otros. Ahora, seguimos con la lectura, dice: y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea, batalló para convencerlos. Y se fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Ya se usaban los panes sin levadura en ese tiempo. Ya tenían esa costumbre, Abraham, Lot y todos. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, hombres. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer aquí en español se está refiriendo a la palabra de tener relaciones sexuales, tal como lo vimos en Génesis con Adán y Eva, porque dice: y Adán conoció a su mujer y tuvo a su hijo Caín. Así también, cuando están usando esta palabra de conocer, que lo sacara y lo conocieran, los hombres querían violar a estos varones. ¿Ok? Y por esa razón Lot sabía que estaba peligrosa la calle y no los dejó que se quedaran. Mas él, seguimos leyendo en el versículo 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, porque cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló de sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaba. Típico, ¿no? Dios nos da el mensaje que Dios nos va a destruir este planeta con fuego, porque ese es el mensaje, y que vengan a la salvación de Yeshua, que se vengan y se arrepientan, vengan a salvarse. Y la gente a veces es burlona, no quiere, no mira nada de eso. Pero ya vemos en aquellos tiempos que Lot también estaba pasando por esta dificultad, porque sus yernos también se burlaban de lo que, ¿cómo que va a destruir Dios la ciudad? ¿Cómo que va a hacer eso? Y no le creían. Entonces, ¿pero por qué hicieron juicio inmediatamente Dios? Porque vio que toda la ciudad estaba corrompida, había mucho clamor, mucha injusticia, había muchos problemas. Al haber injusticia, hay clamor hacia Dios, y Dios escucha, Dios viene a ver cómo está. Si todo está así como se está oyendo el clamor, si hay injusticia en verdad, Dios toma la decisión de hacer juicio. Y vemos que al querer violar las violaciones que había, y el homosexualismo, el lesbianismo, la mayoría de la gente toda reunida, la mayoría todos haciendo cosas indebidas, Dios no lo permitiría más y iba a destruir la ciudad, porque no encontró 10 sadik, 10 justos. No, lo único que encontraron, que estaba clamando a Dios y que estaba pidiendo por la ciudad, era Lot. Por lo cual a Lot y a su familia y a todos los que le creyeran, los iban a salvar los ángeles. En este caso, al rayar el alba, en el versículo 15, los ángeles se daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es decir, como que Lot, vámonos, ok, se detuvo,
no, no, vénganse, vámonos, sálganse de aquí, porque en el momento que salgan los justos, cae el fuego. Y efectivamente, en Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de Es y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí del humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en sal? Dicen que no deberían voltear hacia atrás. No volteen hacia atrás. Ella volteó. Realmente lo que estaban dándole a entender, la mujer de Lot fue sacada a prisa, como que no quería irse, por eso se la llevaron a fuerzas. Y ella todavía tenía sentimientos encontrados por lo que había allá en su ciudad, lo que había allá en la tierra. Cuando Dios nos saque de este planeta, usted ya no se va a acordar nada de acá atrás. Olvídese de todo lo que está atrás. ¿Por qué? Entonces el corazón de la mujer de Lot estaba en las cosas que se estaban quemando, en las personas, en sus cosas, su casa, su vida, se estaba quemando y le preocupó, volteó para atrás, ok, se queda convertida en sal con sus cosas, porque no debes de amar las cosas de este mundo, sino ir hacia adelante, hacia donde Dios te está llevando. Entonces, es un ejemplo de nosotros. Entonces, cuando este mundo, vemos cómo es destruido todo Sodoma y Gomorra, cae fuego, lumbre, azufre, es quemado, nadie voltea, salen corriendo. Lo mismo dijo nuestro Señor Yeshua el Mesías en Lucas 17, 26 al 30. Así como en los días de Lot, así como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se imagina cómo eran los días de Lot? Lo estamos entendiendo el día de hoy, que había mucha perversión en toda la ciudad, mucha injusticia, y los que se apercibieron, los que se arrepintieron, los sadakim, los que se pusieron a orar, a buscar a Dios, van a ser rescatados, y los demás echados al fuego. ¿Por qué? Porque es decisión de Dios. Dios tiene todo controlado. Entonces, la misma enseñanza que nos da Judas en 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué es vicios contra naturaleza? Romanos 1 nos dice, el hombre fue creado para tener relación con su mujer y la mujer con el hombre. Cuando vas en contra de tu naturaleza, entonces van hombre con hombre y mujer con mujer. Te estás rebelando tú porque quieres más, es la carne, quieres darle más gozo a la carne, y entonces te rebelas contra tu propia naturaleza, en la cual un hombre y una mujer fueron el diseño de Dios, y ahora se estaban rebelando en contra de su propia naturaleza. En los últimos días va a ser de la misma manera. Va a estar la apostasía, la rebeldía, la homosexualidad, el lesbianismo y la falta de justicia en la tierra, que Dios va a ir, el clamor vendrá y también volverá a lanzar el fuego. De la misma manera vemos esto proféticamente. Mientras tanto, practiquemos la justicia, busquemos de Dios, y no, como dice en Hebreos 13:2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Como ven, Abraham hospedó ángeles y Dios lo bendijo con su hijo, que iba a venir, las generaciones iban a ser como las estrellas de los cielos. Lot alojó, trajo hospitalidad a estos varones, los tuvo en su casa. Ellos lo rescataron porque vieron que eran un sadik. Así que nosotros en la actualidad practiquemos la hospitalidad, porque nunca sabemos si es Dios quien nos está visitando, o si es un ángel, o qué va a hacer Dios si esa persona nos está visitando y Dios nos está probando para ver si somos hospitalarios. Así que practiquemos la hospitalidad
mientras digamos que hay hoy, antes de que se indigne el Señor, porque hay mucho pecado en el mundo y va a seguir creciendo, hermano. Pero para eso, hermanas y hermanos, ahim es en hebreo para decir hermano, hermanos, si practiquemos, sigamos practicando la hospitalidad y la justicia en lo que viene el Señor. Seguimos en la parashá. Lo llamaron Isaac, de la palabra hebrea para reír, shock, porque Sara se rió cuando pasó por encima de lo que el ángel profetizó. ¿Se recuerdan? Cuando esa parashá vimos a Abraham, que cuando le dijo Dios que tendrá un hijo, a los 99 años, Abraham se rió. Y luego Sara, cuando oyó detrás de la tienda también, que Dios dijo, a los 90 años, Sara va a dar un varón. Ya, y ella también se rió. Por eso el hijo que les nació viene del verbo sok y le pusieron Isaac, risa, ese es su nombre, risa. Se rió Abraham, se rió a Sara y resultó Isaac. De hecho, muchos de los Isaac son muy risueños y porque su nombre en hebreo es risa. Y esto pasa para que Dios vean que cuando nació Isaac, la risa cambió de burla a alegría y deleite. Sara dijo, Dios me ha traído la risa, Isaac, y todos los que se enteren de esto se reirán conmigo. Todos los que cuando vieron el nacimiento de Isaac, todos estaban contentos, alegres y riendo. Por eso el nombre profético de Isaac, la alegría, Génesis 21:6. Esto contrasta con el nacimiento de Ismael, que trajo lucha y tristeza. Aunque Abraham obviamente lo amaba profundamente y Dios había prometido convertirlo en una nación. Las cosas nacidas de la carne a menudo traen lucha y frustración. Pero cuando el Espíritu de Dios da a luz algo en nuestras vidas, trae alegría y risa, no solo a nosotros, sino también a los demás. La diferencia. Dios le dice claramente a Abraham y a Sara que aunque bendecirá a Ismael y lo hará una gran nación, el pacto pasará a través del linaje de Isaac. Isaac heredará la tierra prometida. Vemos cómo es Isaac, como Ismael. Y de hecho Ismael, Shema El, es para escucha a Dios, oye a Dios. Shema El. Muy bien. Aún así, después de todo esto, Abraham se pone a prueba de una manera mucho más profunda. Entonces, para proteger a Isaac y al pacto, Ismael, hijo de la arquera Agar, es enviado con su madre al desierto, donde aprenderá a fomentar una relación con Dios, llamándola por su cuenta. Dios oyó al niño llorar, Shema El, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué pasa, Agar? No tengas miedo. Dios ha oído al niño llorar mientras yace allí. Levanta al niño y tómalo de la mano, porque lo convertiré en una gran nación. En Génesis 21, 17 al 18. Efectivamente, Ismael se convierte en un gran guerrero arquero y en una gran nación, con grandes reyes, grandes población. Muchos árabes en la actualidad creen que vienen de la descendencia de él, por lo cual dicen ser los originales hijos de Abraham. Y por eso pelean contra los judíos descendientes de Isaac, aunque los conflictos van más allá de ser espiritual. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Salmo 133:1. La solución al conflicto, a todos los conflictos en el matrimonio, entre los hijos, entre las guerras y en todas, es el amor de Dios debe de unirnos. ¿Y cómo? Muy bien. Para eso vemos que Dios sigue trabajando con la fe de Abraham. En el capítulo 22 se pone a prueba de una manera mucho más profunda, donde dice, vas a ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Cómo? Toma ahora tu hijo único, a quien amas, incluso Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécele allí para una ofrenda sobre una de las montañas de las que te contaré. Génesis 22:3. Desde el principio Abraham confió en Dios, a pesar de la enormidad del mandato de Dios.
tal vez una de las formas en que había sido educado en ese fideicomiso fue el alejamiento de su hijo Ismael. Esa confianza es evidente cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? En hebreo sé. Abraham le dijo que Dios proveerá el cordero. Sin embargo, por el bien de Isaac, Dios no proporcionó un cordero, sino un carnero, en Génesis 22:13. Y entonces el texto va así. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham. Todo esto eran pruebas que la vida de Abraham, todo desde que lo sacó de la casa de su padre, cuando llegó a Canaán, cuando fue a Egipto, cuando fue rescatado, cuando volvió, cuando se encontró con Melech-Sadí, cuando fue a la guerra contra Lot. Todos son ejercicios de fe. Por eso nos enseña que el padre Abraham es el padre de la fe, porque toda su vida tuvo que estar confiando en el Adón, en Yuhe-Bajé. Le confiaba. Venía esto, venía el otro, confiaba, como si estuviera viendo al invisible todo el tiempo. Y hasta el Señor se agradó y lo llamó su amigo. ¿Por qué? Hasta fue a compartir el almuerzo con Abraham. Muy bien, pero ahora venía la prueba más dura de todas. Y esta era en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécele ahí en holocausto sobre los montes de que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Así vemos cómo carga a Isaac la leña. Y recuerden, 3 días de camino. Muy bien. O sea, que le da el decreto para de aquí hasta que llegan a ese lugar. Abraham va triste, en lugar de tener risa, va triste porque tiene que obedecer lo que Dios va a hacer. Matar, él tiene que sacrificar a su hijo. En esos 3 días para Abraham, su hijo ya había muerto porque iba a ser muerto. Pero él pensaba que Dios tiene poder para resucitarlo. Que no importa, él sigue confiando, llegó al lugar, lo miró y sea la voluntad de Dios. Entonces, dice, en el camino, cuando lo te dan cargando la leña, le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En el judaísmo esta historia es totalmente hablada, se llama la queda, la atadura, la atada. Porque dice aquí, y ató a Isaac a su hijo para el holocausto. Entonces ya saben, cuando la palabra queda, ya están hablando, la historia de Isaac, cuando Abraham lo iba a sacrificar. ¿Ok? Muy bien, vemos cómo se prepara, listo ya para degollar a Isaac en el sacrificio, en el holocausto, como holocausto, porque iba a ser una ofrenda quemada, lo iba a quemar. Pero entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¡Wow! ¿Se imagina? Iba a ser sacrificado Isaac y Dios pone un carnero atarado en un zarzal.
y ese carnero lo ofrece por sacrificio en lugar de su hijo. Y en la alegría que tiene ahora Abraham es que ha visto que su hijo no tiene que morir, que sacrifican un carnero, que alguien más va a morir. Y dice que alguien, un hijo de alguien va a morir, porque Dios va a proveer. ¿Proveer para qué? Salvación. ¿Para quién? Para todo el mundo. Es efectivamente lo que le dice en el Evangelio de Juan, en Juan 8:56, lo que estaba discutiendo Yeshua con los judíos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando dice yo soy, es de la palabra que viene, que se le presentó a Moisés, allá, Asher, allá. Yo seré el que seré, yo soy el que soy. Estaba diciendo, Yeshua le está diciendo, yo soy. Por eso es que tiene más de 50 años, porque ya Dios, ya desde el principio. ¿Okay? ¿Y cómo es que Abraham vio el día? Y lo vio. No sé si ustedes lo vieron, pero esta historia es lo mismo el sacrificio de Yeshua, pero vamos a ver, esto significa que es una sombra profética de lo que Yeshua hizo en la cruz. Veamos cómo. O sea, ¿cómo es que pasa esto? ¿Se recuerdan? Isaac carga la leña y Yeshua lleva la cruz. Bueno, Yeshua es el hijo del Padre. Isaac es el hijo del Padre Abraham. Los dos llevan cargando la leña para el sacrificio. A Abraham le toma 3 días, su hijo está como muerto por 3 días en el camino. Yeshua muere y hasta 3 días queda sepultado, parece que está muerto para todo el mundo, pero a los 3 días resucita. ¿Ok? En el monte Moria, el Calvario, el lugar que Isaac iba a ser sacrificado, Yeshua fue sacrificado donde Dios proveyó el cordero, y esta vez no solo proveyó un cordero, un carnero, una sombra profética, sino que proveyó al cordero que quita el pecado del mundo, en el mismo lugar que iba a ser sacrificado Isaac, en el monte Moria. Es el mismo monte Calvario donde Yeshua fue sacrificado. El Gólgota que dice ahí, esa área es el mismo monte donde Dios proveó el carnero. Ahora ha provisto a Yeshua en el mismo lugar donde le reveló a Abraham que se hiciera el sacrificio. Ese mismo lugar a David se le reveló que ahí construyera el templo, y en ese mismo lugar Yeshua vino y murió como el cordero que quita el pecado del mundo. Impresionante cómo Dios desde el principio nos ha mostrado el Evangelio, desde Génesis 18. También había testigos, como en el Evangelio dice, que se pararon de lejos y miraron cómo lo estaban sacrificando 2 personas desde lejos. En el sacrificio de Isaac, los 2 siervos que iban con Abraham estaban mirando todos los eventos desde lejos también. Así que vemos sombras proféticas en Génesis 18. También vemos cómo el carnero que fue sacrificado estaba atorado en un zarzal. El zarzal es una planta como que de espinas. Es un zarzal, son puras espinas. Entonces vemos a Yeshua HaMashiach, le pusieron la corona de espinas, llenando proféticamente la historia de Génesis 18, y Abraham viendo y entendiendo que el hijo de alguien iba a morir como carnero, como proveedor, como salvador, como para salvación de toda la descendencia de los hijos de Abraham. Sabía que Dios iba a proveer a alguien. Entonces Yeshua les dice, y lo vio Abraham y se gozó. Para eso es que todos los hijos de Abraham, todos los judíos, todos los que aman a Dios y los hijos de Dios, los que han creído en Yeshua, se convierten en parte de esta descendencia como las estrellas de los cielos, porque esa fue la promesa que le dio a Abraham, de que seríamos
millones de millones, así como las estrellas. Tanto la descendencia judía en Israel son los hijos de Abraham, tanto también todos los creyentes de Yeshua pasan a ser por fe herederos, coherederos de las promesas que fueron a Abraham y a sus hijos. Y Abraham lo vio desde aquel tiempo cuando iba a sacrificar a su hijo. Por eso ahora Dios le dice a Abraham, de cierto te digo que como no me has negado a tu hijo, ahora por esta fe que me has demostrado, ahora sí, toda tu descendencia también heredará la tierra. Y ahora Dios ha prometido la nueva Jerusalén que abarcará desde Egipto hasta el río Nilo. La vida eterna nos la ha proveído y desde el principio ha estado el Evangelio. Por eso es que en Apocalipsis 5:12 se dice así: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, el que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? El Cordero. Dios, en carne y hueso, tomándose en sacrificio vivo por toda la humanidad, por su creación, por la generación, por toda la generación de Abraham, de todos los creyentes que iban a creer, vino e hizo eso el Cordero, fue sacrificado. Y por eso Él merece el poder, las riquezas. Toda la sabiduría está encerrada en Yeshua. Toda la honra, la gloria, la alabanza y la fortaleza es para Él. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, se oyó decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y este es para allá, apareció un Salvador, apareció Dios, Vayera, nuestro Adón Yeshua, Salvador de todos, para el que cree, por justicia será salvo. Bendita sea su palabra, bendita sea la parashá, ojalá que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Shalom Aleichem, paz a vosotros.